Hoy tengo un mensaje que el título es a manera de pregunta. Y cuando saben que cuando es mensaje a manera de pregunta, sí va a estar duro. Sí va a estar duro. Confrontativo. Confrontativo. El título es un título que le digo a manera de preguntarnos nosotros. Si quieren anotar por ahí, si anotan el título es como una pregunta, es cumplir con el deber o satisfacer tu sed. Cumplir con el deber o satisfacer tu sed. Abran su Biblia, por favor, en Salmo 63. Salmo 63. ¿Sí se escucha bien? Sí. Salmo 63. Cuando estén ahí me dicen. ¿Ya llegaron? Salmo 63. Son un poquito de cifras. Vamos a leerlo. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Mi tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de megollo y de grosuras será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Vamos a orar, acompáñenme a orar, vamos a orar. Padre bendito Dios, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás en medio del pueblo que te alaba, Señor. Tu palabra dice que tú habitas en medio del pueblo que te alaba, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros porque lo has dicho en tu palabra, que donde dos o más se congregan en tu nombre, tú estás ahí, Señor, y aquí estás con nosotros. Tú eres el principal, de esta reunión, Señor, y nosotros venimos en torno a ti, a adorarte, a bendecirte, venimos a darte gracias por la bondad, por la misericordia, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, a darte gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque has sido fiel, has sido bueno, y hoy estamos aquí queriendo ser edificados, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, quita lo que haya de estorbos, y que podamos hoy, Señor, entender este mensaje, este cuestionamiento que tú nos haces a nuestro espíritu, a nuestra alma, y podamos reaccionar, Señor, a nuestro favor, que podamos reaccionar, Señor, para nuestro bien, para que podamos seguir creciendo, Señor, en la gracia y en el conocimiento de tu palabra, y seguir siendo edificados como tu iglesia, Señor, para dar testimonio de la obra que tú has hecho en nosotros, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cumplir con el deber o satisfacer tu sed. Ese es el título, porque es como una pregunta que Dios nos hace, que si ¿qué hacemos cuando venimos a la iglesia, cuando estamos aquí, cuando venimos a los estudios, cuando lees la Biblia, cuando alabas al Señor, cuando haces esto o lo otro, cuando sirves en una área, cualquier cosa que tú haces, con qué motivación lo hacemos? Si lo hacemos como cumplir con un deber, porque eres un hijo de Dios, porque eres un cristiano, o porque tienes una sed que necesitas ser saciada.
Como introducción les quiero compartir que en relación al pueblo de Israel, como vemos en la Biblia, en el principio, desde que Dios se reveló al pueblo de Israel por medio de Moisés, y cuando Dios le da las tablas de los mandamientos, y cuando Dios le da las instrucciones de cómo debería de construir el tabernáculo, el pueblo se gozaba, el pueblo se gozó viendo la manifestación de Dios en medio de su pueblo, en medio del tabernáculo donde se reunían, y adoraban a Dios con todo su corazón. Ellos obedecían a Dios en todo lo que Él estableció en la ley en relación a la realización del culto, cómo iba a ser el culto, cómo iban a ser las ofrendas, cómo iban a ser los holocaustos. Ellos cumplían todo lo que Dios les decía y adoraban a Dios con todo su corazón. Empezaron muy bien el pueblo de Israel. Ellos podían experimentar la presencia de Dios. Literalmente Dios se manifestaba con ellos en el día como una columna, como una nube grande que los cubría del sol, que los protegía, y en la noche como una columna de fuego que les daba calor y los iluminaba para que ellos siguieran el camino. Literalmente podían ver todo eso. Pero al paso del tiempo, el pueblo de Israel empezó a menospreciar la presencia de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, ellos empezaron a menospreciar la presencia de nuestro Dios. Cada vez se empezaron a alejar de Dios, se empezaron a enfriar, y la reunión, el culto al Señor ya no era algo que anhelaban ellos lo hicieron como algo rutinario, algo que tenían que cumplir, algo que tenían que hacer, porque Dios los escogió para eso. Entonces ellos ya lo hacían de una forma automática, pero ya se estaban enfriando y apartando del Señor. De tal manera que cuando llegó el tiempo en que el culto se volvió monótono, se volvió pues algo rutinario, algo religioso solamente, como una religión, pero sin devoción. ¿Sí? Llegaron a ese punto de hacerlo como una religión, pero sin devoción, sin entrega, sin pasión a Dios, sin amor hacia el Señor, sin tener necesidad, sino solamente para cubrir sus propias necesidades terrenales, para sentirse bien y cumplir con ese mandato de reunirse como hijos de Dios. Y Dios se cansó de ellos, cansaron al Señor por toda esa pecaminosidad. Vayamos a la Biblia, a Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, Dios habla a su pueblo por medio de su profeta, por medio de Isaías. Y precisamente en este capítulo 1 empieza hablando duro, el Señor, fuertemente sobre la maldad que había ya en el pueblo de Israel. Pero quiero leer unos versículos solamente. Dios empieza hablando fuertemente en el versículo 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Fíjense cómo está hablando Dios aquí. Y luego dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice: el buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios está hablando duramente por todo lo que había caído del pueblo. Cuando él estaba primeramente gozando de la presencia de Dios, siendo testigos de la maravillosa presencia de Dios en medio de ellos, y Dios obrando en sus vidas, que nada les hacía falta y ellos estaban unidos, pero ellos empezaron a matar y empezaron a ver todo como forma rutinaria,
Y esto pasó, vean lo que dice en el versículo 11. Dice, ¿para qué les sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras tan duras Dios está hablando a su pueblo después de que ellos pudieron experimentar la presencia de Dios? O sea, son palabras duras que le está diciendo, estoy fastidiado de estas reuniones, de estas cosas que hacen. Porque lo hacen en automático, porque lo hacen simplemente sin reverencia, simplemente sin interés, simplemente por cumplir. No lo hacen porque tengan pasión, porque me quieran adorar, porque tengan una sed, una necesidad de mí. Y yo estaba orando y estaba preparando este mensaje y Dios ahí me quebranta porque digo yo, Señor, así estamos, pueblo, en la actualidad. Así estamos nosotros como cristianos, como hijos tuyos. No estamos realmente tal vez anhelando, atesorando, deseando la presencia de nuestro Dios. O sea, por un momento ustedes empiecen a reflexionar en sus vidas. Realmente, ¿cómo lo estamos buscando? Si hay una necesidad grande en nuestro corazón, o solamente lo hacemos porque tenemos que cumplir, porque ya es domingo, tengo que levantarme, tengo que ir, tengo que hacer esto o lo otro. ¿Cómo estamos en nuestro corazón hacia Dios? Realmente hay una gran necesidad, hay esa sed que tiene que saciar nuestra alma, o lo hacemos por cumplir. Cuando servimos lo hacemos por cumplir, o tengo que ir. No decimos necesito ir, decimos tengo que ir. Eso decimos a veces. Hoy no voy a ir a hacer esto porque tengo que ir a la iglesia. No decimos necesito ir a la iglesia, necesito estar con mi Señor, necesito adorarle, anhelo adorarle. ¿O quién lo dice así? Miren, Jesucristo dijo y recordó precisamente al profeta Isaías en los evangelios, dice, este pueblo de labios me honra, pero de corazón están lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero de corazón están lejos de mí. Eso significa que el corazón no está aquí. Puede estar el cuerpo, puede estar la mente, pero el corazón no está aquí. ¿Me explico? ¿Están entendiendo lo que les estoy tratando de decir? Es nuestro corazón. Podemos estar aquí por cumplir nada más, pero nuestro corazón ¿dónde está? Por eso el título que le puse es precisamente como una pregunta: ¿cumplir con el deber o satisfacer la sed, nuestra sed? Y empezamos precisamente leyendo el Salmo de David, Salmo 63 de David. En este Salmo el rey David expresa su anhelo, expresa su desesperación por la presencia de Dios. Él dice que su alma está sedienta de Dios. Está sedienta de Dios. Y es importante la necesidad de Dios para nuestra alma, que la entendamos desde la perspectiva que David expresa en este salmo. Es importante que entendamos esa necesidad en nuestra alma de Dios, pero desde esta perspectiva de este salmo, en el que David plantea como una necesidad imperial estar en la presencia de Dios. Necesidad imperial. ¿Qué significa esto? Imperial es una necesidad muy grande,
imperial, de imperio. Miren, cuando tenemos mucha sed nosotros, cuando todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida sed, cuando se te olvidó la cantimplora, cuando andas y ya no compraste una botella de agua y andamos, no hay agua, no venden agua y andamos desesperados. Y andamos desesperados, queremos agua, pero imagínense en el desierto. Imagínense en el desierto, que estés por unos días en el desierto y que no traigas agua. ¿Qué necesidad es el agua? Es una necesidad para nuestro cuerpo, es una necesidad imperial. Urgentemente tenemos que tomar agua. Y si la sed aumenta, desesperadamente buscamos el agua. Amén. Tenemos que saciar la sed. Eso es algo importante. Cuando los que se han extraviado en el desierto y que no encuentran ya la ruta y se extravían y se aíslan de la gente, llegan a tomar sus propios orines por la desesperación. Y he leído testimonios de la gente que ha sobrevivido, pero para sobrevivir tuvieron que tomarse la sangre de los animales que se encontraban muertos. Y uno de ellos destripó los murciélagos y la sangre que escurría se la bebía, porque no tenía una necesidad tan grande de tomar agua que se estaba muriendo. O sea, esa es una necesidad muy grande, es una necesidad imperial de nuestro cuerpo y se tiene que saciar, y desesperadamente le busca uno. Así también nosotros, hermanos, debemos de tener esa gran necesidad de Dios, porque realmente debe ser una necesidad imperial para nuestra alma. La presencia de Dios debe ser una necesidad imperial. ¿Por qué? Porque miren, nosotros estamos constituidos del 60% de agua. Nuestro ser está constituido del 60% de agua. El planeta mismo está constituido del 60% de agua. De tal manera que el otro porcentaje es sólido. Nuestro cuerpo es más agua que sólido. Así es que si le falta agua a nuestro cuerpo, no va a funcionar bien. El agua es sumamente importante para todos los procesos de funcionamiento de nuestro cuerpo y para la vida. Es sumamente importante. Necesitamos en nuestro cuerpo, para que funcione bien el agua siempre. Para que funcione bien y para poder vivir es indispensable el agua. No podemos prescindir del agua. Es necesaria. Para todos se necesita el agua. Entonces, cuando nos falta ese líquido que es vital, pues nos sentimos desesperados. La supervivencia, existe una regla que le llaman la regla número 3. En general, el cerebro solamente puede soportar 3 minutos sin oxígeno, porque después de 3 minutos se mueren las neuronas y tienen muerte cerebral las personas. Entonces, solamente 3 minutos sin oxígeno. Y el organismo humano solamente puede soportar 3 días sin agua. O sea, expuesta al sol. Cuando está la persona en el sol, puede ser que estés dentro de un cuarto, una casa o algo, tal vez o aguantes más, pero si andas expuesto al sol, en la intemperie, y más si es en el desierto, el organismo se consume su agua a pura evaporación en el sudor y los procesos que tiene que hacer el cuerpo. Se consume la reserva de agua. En 3 días ya necesitas agua urgentemente, porque empiezan a ver borroso, a ver visiones y la desesperación hace que se mueran. Y 30 días sin comer el cuerpo. Esa es la regla que dicen de 3. 30 días máximo. Aunque hay gente que ha durado un poquito más, pero en general 30 días el cuerpo se consume las reservas y empieza a consumir sus propios músculos y después se muere. Así es que, hermanos, el agua es sumamente importante para todos nosotros, y es vital para nosotros, de manera que si le falta agua a nuestro cuerpo, puede llegar
a ser una desesperación, puede ser algo desesperante. Y así de desesperante es como David menciona en este salmo la necesidad de Dios. Este salmo que leímos, así de desesperante. Ahora, ¿quién podría experimentar esta necesidad tan grande? Estoy hablando de una necesidad tan grande, una necesidad imperial. Tal vez ahorita ya se esté preguntando cada uno de ustedes si realmente tengo esa necesidad imperial. Realmente tal vez no la estamos sintiendo así como tal, pero esa necesidad tan grande David la expresa en este salmo. Pero ¿quién podrías? Primeramente el versículo 1 dice: Dios mío eres tú. ¿Sí? Dios mío eres tú. Primer versículo, las primeras palabras que salen de la boca de David es decir estas palabras: Dios mío eres tú. Entonces, para poder tener esa necesidad imperial, primeramente tenemos que ser hijos de Dios. Pero también tú tienes que tener a Dios como tu Dios. No decir el Dios, el Señor, o decir nada más Dios, sabiéndolo como muy lejos. O sea, cuando tú dices mi Dios, es tu Dios, y necesitas a tu Dios en tu corazón. O sea, no solamente decir que somos hijos de Dios, sino cuando tú dices mi Dios es porque tienes una relación íntima con el Señor. Cuando tú dices mi Dios es porque tienes una cercanía con Él. Yo no digo esposa, yo digo mi esposa, mi hijo. Yo no digo el hijo que tengo, yo digo mi hijo. Tú tienes una relación con Dios, tienes mi Dios. Entonces, primeramente tiene que haber esa relación con Dios. Y esto estoy llevándolos para que meditemos. ¿Por qué no tenemos esa necesidad grande de Dios? Porque tal vez tú no lo haces, tú no lo estás experimentando como tu Dios. ¿Sabes que es Dios? ¿Sabes que eres hijo de Dios porque te salvó? Porque nos salvó. Pero tal vez no lo estás experimentando como tu Dios. Primeramente David dice mi Dios. Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. Eso es lo primero que tenemos que saber para poder tener esa necesidad grande de nuestro Dios. De manera que debe de ser una necesidad para los que somos hijos de Dios. Debe de ser una necesidad grande de Dios, la presencia de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Él es mi Dios. Amén. Amén. Él es nuestro Dios y debe de ser una necesidad. Y no hay necesidad ni sed de Dios cuando no lo consideramos así. No hay una necesidad grande, no tenemos una sed grande, porque no lo consideramos como mi Dios. Y aquellos que no son hijos, aquellos que todavía no nacen, pues menos, no tienen necesidad. Menos, porque no es su Dios todavía. Porque cuando es su Dios, claro que lo van a anhelar, lo van a necesitar. Ahora, no quiero decir que ustedes no son hijos de Dios. No estoy hablando de esto para que se sientan mal, sino para que reflexionemos qué tanto le estamos buscando. O sea, yo creo que todos somos hijos de Dios, pero tenemos que decirle mi Dios, no solamente hablarle de lejecitos, pero para eso tenemos que tener esa intimidad con Dios, para poder sentirlo como mi Dios. Tenemos que tener esa intimidad. Porque el que conoce a Dios lo va a buscar más. ¿Sí? El que conoce a Dios lo va a buscar más. Y entre más lo conoces, va a haber más necesidad de estar con Él. Va a haber más necesidades de Dios en su vida. Cada vez que conoces más a Dios, tienes más hambre, más sed de Dios. Pero cuando no lo conoces, cuando lo conoces poquito, no sientes esa sed, esa necesidad. Por eso es que David pudo hablar de esa forma en este salmo.
Él tenía una intimidad con Dios, tenía una cercanía con el Señor. Y para él, en el Salmo vemos que él menciona que para él Dios era su anhelo. Número uno, para David era su anhelo. Dios era su anhelo. Número dos, para David era su deleite. Y número tres, para David era su defensa, el que lo defiende. Y esas tres cosas los expresa David aquí. Pero a veces vemos tristemente que en la iglesia no hay necesidad de Dios. O sea, no hay sed, no hay esa sed de Dios. Estoy hablando de la iglesia en general, o sea, aquí en la iglesia de Cristo. A veces no vemos que no hay esa sed grande, esa necesidad grande. Por lo tanto, no va a haber búsqueda de Dios. Si no tienes sed, no buscas agua. Si no tienes sed, no buscas agua. Pero cuando tienes una sed innecesaria, una sed muy grande, desesperadamente la buscarás. Entonces, no hay sed, tristemente, en la iglesia. Pero, ¿por qué no hay sed? Y por eso las personas no buscan a Dios. No hay una insistente, un anhelo de buscar a Dios, porque no tienen esa sed. ¿Y por qué no le buscan entonces? Porque no le amamos. ¿Y por qué no le amamos? Porque no le conocemos. Tú no amas a nadie que no conoces, tú amas al que conoces más. Amas a tu esposa porque la conociste íntimamente. Pero cuando eran amigos, no sentías ese mismo amor. Cuando eres amigo de alguien, no sientes hasta que tienes intimidad, hasta que tú conoces a la persona, es cuando desarrollas ese amor. Entonces, si nosotros no amamos a Dios, es porque tal vez no le estamos buscando en esa intimidad que Él quiere que le busquemos. No le conocemos mucho, poquito, como dijo Job, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que así nosotros podamos hablar y decir también que le busquemos en ese tiempo de oración, en ese tiempo de leer su palabra, en estar intimando con Él. Y es la forma que Dios se da a conocer por medio de su palabra. Por medio de su palabra y por medio de los tratos que tiene con nosotros. Cada quien son individual, cada quien tiene diferente vida, cada quien tiene sus problemas diferentes y en todos Dios está al pendiente de sus hijos. Y Dios te está manifestando que Él es tu Padre y que Él no te va a dejar solo. Entonces tú lo conoces en todas las áreas, en el área económica, en el área del amor, de las relaciones interfamiliares, la conoces en el área afectiva, en el área emocional, en todas las áreas puedes conocer a Dios, pero es una relación íntima con Él. Cada vez que tú le buscas, conoces más al Señor y entonces vas a tener más necesidad de nuestro Dios. Entonces tal vez puedes decir, es que sí, yo sí le amo, pero me cuesta mucho. O puedes decir, es que a lo mejor usted no sabe lo que yo estoy pasando, no entiende la situación que yo estoy pasando, por eso, en la que me encuentro, el problemón que estoy pasando. Y hay muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Pues a lo mejor por eso no me manifiesto con esa fe, con esa intimidad con Dios. Y claro que sí, siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber problemas, siempre va a haber pues cosas que nos afligen, ¿verdad? que nos oprimen, va a haber tribulaciones en nuestras vidas, va a haber luchas y va a haber muchas pruebas que Dios va a permitir que pasemos. Pero aún ahí, hermanos, aún en esas circunstancias nosotros debemos de buscarle, debemos de adorarle, debemos de alabarle. Como también el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. El salmista también en ese salmo le expresa al Señor, le expresa su amor y su gratitud y el deseo de buscarle, pero le dice a su alma,
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Aún en las situaciones difíciles nosotros tenemos que adorar al Señor, tenemos que buscarle. Pero que veamos en este salmo que leímos del 63, para que podamos entender un poquito más la desesperación por la presencia de Dios que tenía David. Necesitamos entender esa necesidad que había en su alma. Tenemos que entender el contexto de este salmo, cómo fue él escribió este salmo, pero qué contexto tiene este salmo. El salmo dice, cuando ustedes lo ven ahí en el encabezado, dice el salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Ahora, David estuvo en el desierto de Judá huyendo, pero previamente había estado huyendo. Había estado huyendo en una ocasión anterior, cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿se acuerdan? Porque el rey Saúl tuvo envidia de él y le dio mucho envidia y le dio coraje y lo quiso matar y lo perseguía para matarlo y andaba afligido porque andaba huyendo. Pero en esta ocasión, esta es la segunda ocasión, en esa ocasión todavía no era el rey, todavía no era rey, David no era rey. Ya había sido nombrado como rey, pero todavía estaban al trono el rey Saúl. Pero en esta ocasión ya era el rey David y estaba en el desierto por segunda ocasión, en el desierto de Judea, huyendo no de un rey, sino de su propio hijo, Absalón. Su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, con un montón de gente que él se juntó por quitarle el trono a su padre. Imagínense la situación de David, cómo estaba David. Cuando vino esta aflicción fue por causa del pecado. Cuando vino esta aflicción fue por causa del pecado, o sea, porque él pecó. Si ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta que David pecó cuando se quedó en casa y no fue a la guerra y entró la tentación y tomó a una mujer que no era su esposa, era la esposa de uno de sus soldados, de Urías. Tomó a Betsabé, perdón. Tomó a Betsabé y la embarazó, adulteró y mintió y conspiró y mató a Urías. Ese pecado fue un pecado grave que le trajo muchas consecuencias a David. De hecho, el profeta Natán, cuando lo confronta, le dice que la espada del Señor no se apartará de su casa por lo que hiciste. Y ciertamente no se apartó de la espada, porque cuando después pasó un tiempo, primeramente se murió el niño que concibió el rey David con Betsabé. Murió a los 7 días el niño. Después de un tiempo, uno de sus hijos tomó a Tamar, una media hermana de él, y la violó. Y luego el otro hermano de Tamar fue y mató a Amnón, que fue el que violó a su hermana, lo mató. O sea, entre las familias se empezaron a matar. Y después se desterró Absalón por mucho tiempo. Después lo hizo traer David, y cuando lo hizo traer David quiso quitarle el trono a su padre, y fue cuando empezó a huir David. Imagínense toda la consecuencia del pecado y toda la aflicción que el rey David tenía, y estando en el desierto, siendo perseguido por su propio hijo, su alma estaba muy afligida. Pero como David ya estaba acostumbrado a beber del manantial de agua viva, David, en otras palabras, ya estaba acostumbrado a la presencia de Dios. Entonces su alma despertó buscando cubrir esa gran necesidad. Y
todo esto trajo muchas consecuencias, pero en el desierto a veces Dios permite que nosotros podamos sentir esa necesidad. A veces los desiertos que va a haber en tu vida son para eso, para que Dios te despierte y Dios te haga ver que tú necesitas la presencia de Dios, ¿sí? Que tú necesitas la presencia de Dios. David estaba en dos desiertos, de hecho, un desierto físico, que estaba literalmente en medio del desierto, donde no había sombra, ni agua, ni nada, huyendo por su vida, huyendo de su propio hijo, pero también estaba en un desierto espiritual. O sea, estaba pasando por dos desiertos. El desierto físico que él estaba pasando, pero aparte del desierto espiritual. Pero a él no le importaba el desierto físico, no le importaba eso. Lo importante era lo que él manifiesta en este salmo, es la necesidad que tenía en ese desierto espiritual, esa necesidad imperial de beber agua, no agua literalmente hablando, o natural, sino el agua de vida eterna, de la fuente de agua viva que quería agua él. Quería la presencia de Dios en su vida, anhelaba, desesperadamente lo buscaba. David, en medio de ese desierto, recuerda cómo él se deleitaba en la presencia de Dios, en el santuario, dice, se deleitaba. Entonces su alma sentía la sed de Dios, de estar ahí con el Señor. Y expresa esas tres cosas el rey David en este salmo. Número uno, expresa el anhelo por la presencia de Dios. Número dos, expresa el deleite que él puede sentir con el Señor. Y número tres, que Dios es su defensa, que Dios es su defensa. Necesitamos sentir, hermanos, necesitamos sentir esa necesidad tan grande. Veamos lo que dice nuevamente en el versículo 1 al 4. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Gloria a Dios. Miren, estos versículos hablan de ese anhelo que tenía el rey David, ese anhelo que tenía de estar en su presencia. Y ese es el anhelo que debe de salir de nosotros, de nuestro corazón también. Cuando nosotros hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando tú sabes que te salvó por su misericordia, cuando tú sabes que no merecíamos tener esta salvación, cuando tú sabes que hoy tienes una nueva vida, que ya no estás en el camino de pecadores, eso te tiene que despertar esa necesidad de buscarle más. Señor, gracias. Primeramente en tu corazón tiene que estar agradecido. Y segundo, dice, Señor, quiero buscarte más. Quiero estar en tu presencia todos los días, en cada momento de mi vida, Señor. En la mañana, mediodía, en la noche, Señor. Quiero estar en tu presencia. Tiene que despertar esa necesidad en tu corazón. Porque Dios ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. Tú ya no eres el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tal vez no te sientas así todavía, a lo mejor estás en el proceso todavía, pero hay un proceso que se llama metamorfosis. Ayer precisamente en la clase que vimos en la tarde estuvimos recordando ese proceso. Ese proceso de metamorfosis es de que tú eres convertido en otra criatura totalmente diferente. Como la mariposa, siendo un gusano, va siendo transformado en el capullo, después sale del capullo como una hermosa mariposita, con muchos colores hermosos, que vuelan. Y Dios está haciendo eso con cada uno de sus hijos. Tal vez estás en el capullo todavía, pero cuando salgas del capullo vas a salir con alas hermosas. Vas a volar hacia el cielo. ¿Amén? ¿Cuánto dice amén? Créaselo, porque esa es la obra del Señor. Pero duele a veces pasar por los procesos, duele pasar por los desiertos,
se siente muy, muy feo, pero Dios a veces lo permite precisamente para que puedas experimentar esa sed de Dios, para que puedas experimentar esa sed de Dios. David tenía un anhelo por estar con el Señor. Se recordaba en los Salmos, dice en el versículo 5, dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David sabía que era Dios el que lo sostenía. David sabía que Dios estaba siempre con él, que él era su protección. ¿Sí? David sabía que estaba bajo las alas del Altísimo. Él sabía que Dios siempre lo había protegido, que Dios siempre lo protegía. Por eso dice: y a la sombra de tus alas me regocijaré. Tú y yo estamos bajo las alas de la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, ¿sí o no? Porque Él es nuestro Dios, y Él guarda nuestra salida, nuestra entrada, Él guarda tu casa, guarda tus bienes, guarda tus hijos, te guarda a ti. Él es nuestro protector. Él es escudo alrededor nuestro, Él nos protege y nos defiende. Y Él es el que nos sostiene, nosotros no nos podemos sostener. Y a veces cuando prometemos: Señor, nunca te voy a abandonar, no es así, es Él que no nos abandona. Él dice: tu diestra me sostiene, o sea, Él te tiene agarrado con su mano derecha. ¿Y quién se va a escapar de la mano del Señor? Nadie. Él te sostiene. Y eso te debe de dar gozo y te debe dar gratitud, porque Él no te deja que te salgas del camino. Él está ahí, aunque nosotros a veces, como algunos dicen: déjame bajarme tantito de la cruz para darle unas cachetadas, dicen algunos, y luego dicen cachetadas cristianas. Se lo ponen para que se oiga mejor. O sea, eso es su enojo. Quieren, a veces se esperan y quieren. Dice: deja, o sea, dice: es que no puedo bajar de la cruz, estoy en la cruz juntamente con Cristo crucificado. Dice: déjame bajarme tantito. O sea, su naturaleza de nosotros es de querernos desconectar de Dios siempre, de querer hacer las cosas en nuestra forma, porque no hemos entendido que Él no nos deja y nos tiene sostenidos. Pero a veces la necedad de nosotros nos hace que pasemos por desiertos más difíciles. La necedad de nosotros, porque nosotros no queremos, nos rehusamos a buscarle, a conocerle, a estar más cerca de Él, a tener intimidad. Entonces Él va a permitir cosas y a veces nos va a doler mucho. Pero en eso, hasta en eso es Dios bueno, porque vas a sufrir aquí, pero vas a estar en la eternidad con Él. Pero ¿quién quiere sufrir aquí? Entonces, si no queremos sufrir aquí, pues tenemos que apegarnos a Él, a su voluntad, tenemos que buscarle, porque si no vas a sufrir. O sea, es cierto, eres del Señor, eres para el Señor, pero ¿quieres sufrir? Esa es la pregunta. Si no quieres sufrir, tienes que apegarte al Señor, entregarte completamente y estar buscando su presencia. Entonces David podía experimentar el anhelo de Dios en esa sed que él estaba pasando, y también el deleite que era de estar deleitándose en la presencia. Él anhelaba todo eso, porque sabía también, número 3, que Dios era su defensa. Versículo 9, dice el versículo 9, dice: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Dios Él es nuestra defensa, Él hace juicio, el único que juzga justamente es Él, y Él es el que va a dar la sentencia. Sea buena, sea mala, pero Él va a dar la sentencia. Entonces Él es el que nos defiende. Si aquí hay injusticias en la tierra y te hacen injusticia mucha gente y te dañan y te afectan y te hacen esto y lo otro,
Y algunos se duelen por cualquier cosa, hasta porque le saquen la lengua. No te preocupes, Dios te va a hacer justicia, aún porque te sacaron la lengua. Con mayor razón de otras cosas, de otros problemas más serios que puedas tú pasar. Él es nuestra justicia, Él es el que hace, Él es nuestra defensa, es el que nos defiende. Pero necesitamos, hermanos, sentir esa sed. Necesitamos tener esa sed que nos va a impulsar a buscarle desesperadamente. Necesitamos entonces, hermanos, primeramente conocerle más. Número uno, conocerle más. Cada día, y entre más le conocemos cada día, más vamos a tener esa necesidad. Necesitamos conocerle más cada día para podernos enamorar más de Él y para poder amarle más cada día. Y entonces tendremos esa sed, tendremos esa necesidad de Él. Y esto nos llevará todavía a buscarle más. Al tener más sed, nos va a llevar a buscarle más. Porque eso es lo que David sintió. David sintió esa necesidad, esa sed tan grande, y lo llevó a buscarle más, a anhelarlo más, a buscarlo desesperadamente. Eso es lo que necesitamos. Miren, el Salmo 42, dice en el Salmo 42, en los primeros dos versículos, dice en los primeros dos versículos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, que hiciéramos esta oración con un corazón convencido de que le necesitamos. Esta petición que David está haciendo también, este salmo de David, y está haciendo una referencia a un ciervo que anda en el desierto y que ellos braman. Braman es, en otras palabras, la otra traducción dice que resuella fuertemente por el agua, porque tienen una necesidad tan grande que ellos andan volteando para todos lados, así con la nariz resollando para ver dónde huele la humedad y buscarla desesperadamente. Así dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que así clamara nuestra alma, hermanos. Y luego dice en el otro versículo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será, hermanos? ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante del Señor? Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya es tiempo. Y quiero terminar con un versículo que nos va a comprometer. Daniel 11, 32. Porque el Señor nos ha hablado y nos ha confrontado con nuestra necesidad que deberíamos de tener primero. No la que tenemos, sino la que deberíamos de tener. Daniel capítulo 11, versículo 32. Esta porción de la Escritura es una profecía que está hablando de los últimos tiempos. Está hablando el profeta Daniel de los tiempos que vendrán. Y se está refiriendo al anticristo en las primeras palabras que dice este versículo. Daniel 11:32. ¿Están en el 11:32? Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Está hablando de ese hombre de perdición, ese hombre que le llaman el anticristo, que va a estar en ese tiempo, que va a venir sobre la tierra para gobernar y que va a engañar a muchos y va a seducir, dice, a los violadores del pacto, o sea, aquellos que no abracen el pacto de la salvación. Pero dice: más el pueblo que conoce a su Dios, que dice, se esforzará y actuará.
Aleluya. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, si tú conoces a tu Dios, si tú conoces al Señor, si ya conociste al Señor, nos tenemos que esforzar y tenemos que actuar en buscarle cada día más. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú, Señor, sigues hablándonos en nuestro corazón. Gracias porque no nos abandonas, no nos dejas, Señor. Siempre tienes una palabra de ánimo para nuestras almas, para nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque ese es nuestro anhelo también en el fondo de nuestro corazón. Ese es el anhelo de buscarte, de conocerte más, Señor, y de servirte. Aunque hay muchas cosas que están en contra, Señor, pero sabemos que tú nos estás ayudando, Señor, y sabemos que tú vas a obrar en nuestras vidas y vamos a seguir victoriosos, Señor, de este camino. Porque cada día, Señor, queremos acercarnos más a ti, conocerte más, y que tú sigas, Señor, bendiciendo nuestras almas, nuestro espíritu, fortaleciéndolo, Señor, y que nuestra mente sea también aclarada, Señor, sea limpia, para que podamos atesorar cada día más tu palabra. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a buscarte cada día más, Señor, que podamos sentir y experimentar esa sed, Señor, y no necesariamente yendo a un desierto en nuestras vidas, pero si es necesario, Señor, que pasemos, pues tú sabes cómo lo vas a hacer en cada uno, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor, pero el punto es, y la finalidad es que nosotros estemos cerca de ti, Señor. Cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te bendecimos. Y bendecimos a tu pueblo Israel también. En el nombre de Jesús. Amén.